Bienvenidos compañeros. Hoy vamos a trabajar la parte inicial de lo que serían nuestras tutorías en los salones. Debemos manejar y presentar a nuestros coordinadores un formato que se llama el plan de aula. El plan de aula, a diferencia del plan de trabajo, es que el plan de trabajo habla de horas y tiempos que tú le presentas al área financiera. El plan de aula se refiere a tu programación a nivel académico, que vas a brindarle a los estudiantes en el tiempo que tú tengas, ya sea todo el semestre, ya sea de un curso dirigido, ya sea virtualmente, pero se debe presentar. Entonces hoy vamos a empezar a trabajar desde un ámbito muy operativo lo que es el plan de aula. El plan de aula tiene unas casillas, ¿sí?, que son para diligenciar. La primera casilla será el semestre. El semestre es el que tú vas a trabajar, ¿cierto? Obviamente, el primer semestre, entonces escribiremos 2021, ¿sí? No es la fecha en la que tú lo estás diligenciando, ni es la fecha de inicio y terminación, simplemente es el semestre en el cual tú vas a dictar esa materia, la vas a orientar. La segunda casilla, diríamos, el segundo espacio que hay que llenar es el nombre de la asignatura. Entonces ahí tú escribirás para costos 1, costos 2, matemáticas básicas, cálculo, ¿sí? Todo lo que se refiera al nombre de la materia específica que tú vas a dictar. Eso es muy logístico, eso es operativo, eso no tiene nada que ver con teoría, con tema, nada de eso. Venimos a lo que sí va a dar cuenta de lo que tú vas a hacer, que tus estudiantes logren, que son los objetivos, ¿sí? Dice, objetivo general de la asignatura. ¿Cómo diseñas tú el objetivo general de la asignatura? El objetivo general de la asignatura está en el módulo de tu materia, ¿sí? Si no tienes el módulo descargado de la plataforma, debes solicitárselo a tu coordinador. Si de casualidad tu materia, que no creería, no tiene el módulo pero tiene currículo, en el currículo está el objetivo general de la asignatura. En todo caso, tu coordinador de sede debe proporcionarte el material para que tú puedas descargar en esta casilla el objetivo general, ¿sí? ¿Puedes rediseñarlo? Sí. ¿Por qué? Porque hay objetivos que, siendo generales, ¿sí?, no se orientan a lo que el estudiante va a alcanzar. Recuerden que los objetivos son conductas que los estudiantes alcanzan, no nosotros como tutores, ¿sí? Nosotros como tutores simplemente trazamos el camino, porque eso es un tutor, el que traza caminos, trazamos el camino para que un estudiante pueda lograr alcanzar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vas a mirar que el objetivo no diga comprender, por ejemplo, ¿sí? Eso es implícito al proceso. Que no diga desarrollar, también eso es implícito. Te voy a mostrar un ejemplo de lo que no se debería hacer, ¿sí? Un ejemplo de lo que muy probablemente muchos haríamos o copiaríamos del módulo. Tú me dirás, ay, pero ¿y si en el módulo está? ¿Por qué no lo puedo poner? Eres libre de colocarlo. Pero lo más importante es que nosotros dentro del proceso también detectemos los elementos a corregir. Por ejemplo, aquí dice diseñar, ¿sí?, para un sistema de para una materia que se llama sistemas de información. Es válido, ¿cierto? También eso depende de los objetivos de la materia que nosotros dictemos. Desarrollar no es válido en un área como sociales, como humanísticas, porque nosotros en humanísticas no desarrollamos. Nosotros en humanísticas identificamos, reconocemos, explicamos, ¿cierto? Reportamos, pero no diseñamos,
Sigamos. Seguidamente en el formato vas a encontrar otra casilla que se llama competencias genéricas. ¿Qué son las competencias genéricas? Así vamos a recordar un poquito de teoría. Una competencia es aquello en lo que tú te desempeñas muy bien. ¿Sí? Tus estudiantes van a llegar con unas competencias genéricas, es decir, van a llegar con conocimientos en los cuales ellos se desempeñan supremamente bien. Dependiendo del área, tú debes reconocer o identificar esas competencias. En este caso, las primeras, genéricas. Todos hablamos muy bien. Todos deberíamos escuchar muy bien. Todos escribimos muy bien. Esas son competencias genéricas. Todos nos relacionamos muy bien. Todos trabajamos muy bien en equipo. Esas son, y también acuérdense que hay competencias emocionales. Entonces puedes meterlas dentro de las competencias genéricas. Relación, comunicación efectiva, ¿sí? Entonces son competencias supremamente genéricas, competencias generales, competencias que todo estudiante que esté haciendo un pregrado debe manejar. Escribir, inferir, ¿sí? Hablar, escuchar, etcétera, etcétera. Las puedes nombrar, claro, las vas a escribir, sí. Un detalle, no se describen como objetivos. Estas no manejan verbos en infinitivo. Acuérdense que para diseñar objetivos uno maneja verbos en infinitivo. Explicar, exponer, reconocer, identificar, diseñar. Esos son objetivos. Una competencia no se diseña como un objetivo. Una competencia simplemente se escribe, ¿cierto? Escribe textos en español. Escribe textos en lenguaje matemático. Puede ser, ¿sí? Seguidamente tenemos las competencias específicas. Aquí sí, entonces seguimos hablando de que la competencia es aquello en lo cual nos relacionamos supremamente bien. En consecuencia, si ya hablamos que hacemos unas cosas muy bien, todos en general, también vamos a entender que para nuestra materia necesitamos estudiantes que manejen competencias muy claras. Si tú eres de ingeniería, tu estudiante debe manejar pensamiento inferencial perfectamente bien, ¿sí? Si tú eres un profesor, un tutor de contaduría y tienes que explicar costos, tu estudiante tiene un razonamiento inferencial, deductivo, analítico perfecto, ¿cierto? Eso es una competencia específica del área. Pero si tú eres de humanísticas, tu estudiante tiene que saber escribir ensayos. Bien, tu estudiante tiene que saber qué es un ensayo, cuáles son las partes, cómo se hace, cómo, ¿sí?, puede comunicarse con los demás. Entonces tiene una excelente comunicación oral, ¿sí? Entonces son competencias, cosas que el estudiante hace muy bien, pero perfectas para tu asignatura. Encontramos luego, ahora sí, el desarrollo, es decir, nuestra programación, ya sea semestral, ya sea por semanas, ya sea de curso dirigido, como la hayan programado, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en virtual manejamos cursos de 7 semanas, más o menos. En distancia tenemos o todo el semestre, o 6 semanas, o 10 semanas, como se maneja en otros cursos, ¿cierto? Entonces tenemos acá el formatico, el cuadro, tiene varias casillas. La primera, semanas, entonces ahí está numerada la semana, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, las semanas que tú manejes. Le adicionas las casillas de acuerdo a las semanas.
¿Por qué? Porque si tu materia es semestral son 16 semanas, ¿cierto? Y si tu materia es de 10 semanas, pues es hasta 10, eso es obvio. La fecha de las semanas, ¿sí? Tú no vas a hablar de un día, tú vas a hablar de primera semana. Por ejemplo, semana del 13 de febrero al 15, por ejemplo. Así te toque una vez por semana o 2 veces por semana. Tema o evaluación, ese es muy simple, ¿cierto? Si lo estuviera llenando yo en humanísticas, entonces historia del mundo, ubicaciones, muchos temas con los cuales tú empiezas. Ahora bien, en la semana 1, como tutor, la semana 1 es presentación de la materia. ¿Cuántas unidades tiene la materia? ¿Cómo eres tú como tutor? ¿Qué exiges en tu materia? Eso lo hacemos en todas partes, ¿cierto? Programa de la asignatura. Mi módulo tiene 3 unidades. Esas 3 unidades serán unidad 1 tal, unidad 2 tal, unidad 3 tal. ¿Listo? ¿De dónde sacas tú eso? De tu módulo, ¿sí? ¿Puedes ampliarlo? Claro, claro que sí. Los módulos se han diseñado de tal manera que vayan en un conocimiento secuencial en la carrera. Entonces, si tú eres de los primeros semestres, vas a manejar unos temas que no son del 10º semestre, ¿sí? Entonces, nos vamos a tratar de enfocar y encasillar dentro del trabajo del módulo. Los módulos, todos los módulos tienen 3 unidades, ¿sí? Es excepcional el que tenga 4 o 5 unidades, ¿sí? Pero todos básicamente tienen 3. Entonces tú vas a presentar tu área aquí. Entonces, primera semana, tema de evaluación, presentación del área. Segunda descripción, la materia contiene tal, ¿cierto? Contiene 3 unidades, la primera unidad se llama tal, la segunda unidad se llama tal, ¿sí? Documento que soporta el tema, la bibliografía, una bibliografía, muy representativo de cada unidad. Tienes que mirar tu módulo, mirar cuál es un texto muy representativo y ponerlo. No tienes que conocerla toda. Si te parece que para ese tema la bibliografía que está en el módulo no es la más adecuada, pones, ¿sí?, una bibliografía que se refiera a todo tu módulo, ¿sí?, muy general. A mí me gusta ahí poner, por ejemplo, documentos de Marta Nussbaum, documentos de Diana Uribe a nivel pues nacional, etcétera, etcétera. Metodología de enseñanza, pones toda tu metodología, trabajo colaborativo, trabajo en equipo, porque somos distancia, ¿cierto? A veces habrán sesiones presenciales, entonces videoconferencias. Tipo de medio didáctico a utilizar. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Sí? Vamos a trabajar en equipo. Muchas veces. Vamos a presentar muchos informes de lectura muchas veces. Vamos a encontrarnos en videoconferencias para hacer evaluaciones orales varias veces. Tú eso lo tienes que pensar. Este cuadro, paréntesis, este cuadro es bueno primero mirarlo y reflexionarlo y después hacerlo, ¿sí? Como para no entrar en repeticiones. Las otras 3 casillas pues son muy, diríamos, fáciles. El horario en que tienes tu materia, ¿sí? A veces es en la mañana, a veces en la tarde, el encuentro, ¿sí? Y la fecha. Esa sería más o menos como la distribución. Luego las otras semanas, semana 1, la semana 2, semana 3. Hay un detalle, señores y señoritas, que deben tener en cuenta. Y es, cuando yo programo mi asignatura, tengo que pensar en un proceso evaluativo que debe ir específico ahí. Recuerden que el proceso evaluativo de la universidad, ¿sí?,
tiene unos porcentajes que nos debemos ajustar todos a ellos. No es el que tú quieras, ¿sí? Tú puedes manejarlo al interior de tu área como quieras manejarlo, pero los porcentajes a nivel universitario son claros, ¿sí? Un primer parcial de 25%, un segundo parcial también de 25%, un seguimiento que vale 30%, y así está especificado inclusive en las novedades que ustedes envían, y un 20% que es un examen final. Ahora bien, si yo le digo parcial del 25%, no le estoy diciendo que tiene que hacer un examen parcial del 25%. Eso depende de su materia. Hay materias que permiten que nuestros parciales sean un informe de lectura que va a valer el 25%, porque somos humanísticos, porque somos pensamiento contable, porque somos fundamentos de administración, ¿cierto? Y son materias que son muy teóricas, entonces nos permiten movernos ahí. Pero hay materias como cálculos, matemáticas, integrales, que son más de ingeniería, que en algún momento tendrán que hacer un examen riguroso, ¿sí? Eso queda a criterio ¿de quién? De ustedes, queridos compañeros. Pero ese porcentaje es evaluativo y ese porcentaje es obligatorio. Entonces hay que tenerlo en cuenta dentro de este plan de aula. No te puedes poner a llenar 16 temas si es todo el semestre. Tienes que dividir entre 3. Cada 5 semanas es una unidad, ¿sí o no? Pero resulta que son 4 semanas para el tema o talleres y una para evaluativo. Entonces, yo diré, si yo estoy en la semana 1, ya presenté mi materia, ya me quité 1. Entonces, mi primera semana será de 3, para explicación, taller, un taller que me valga el 10% para el 30%, para que lo dividamos, y la quinta semana, ¿para qué? Para un parcial, ¿sí? ¿Sí me comprenden? Espero que sí. Así seguimos. Entonces, explicamos parcial del 25%. En últimas, al formato no le importa qué estás haciendo del parcial. Si quieres, lo explicas. ¿Sí? Un taller evaluativo, o un examen riguroso, o un taller colaborativo, o va a ser una exposición oral. Si quieres, lo explicas, ¿sí? Eso sí, muy importante la fecha en que vas a hacer ese examen o ese trabajo en grupo. Bien, terminas de llenar las semanas y a la última casillita dice bibliografía o bibliografía complementaria de la asignatura. Esa es tuya, ¿sí? Acá ponemos la bibliografía que trabajamos. Ahí sí no nos limitamos solamente al módulo, ¿sí? Quedamos un poquito en entredicho si dentro de los documentos que soportan los temas solo nos limitamos al módulo. Esos documentos que soportan el tema son nuestra bibliografía o cibergrafía complementaria. La bibliografía, pues, son textos especializados, ahí no hay discusión. En la webgrafía sí es muy importante manejar bases de datos especializados. Por ejemplo, Cielo, Dianlet, ahí sí es de Google Académico, que sean documentos en PDF, que le den cierto peso y seriedad al tema, ¿cierto? Entonces, como tú por cada tema, en la parte superior, estás escribiendo documentos que soportan el tema, en la parte inferior, haces como el compendio de todo y lo pones al final, ¿sí? Por último, encontramos evaluaciones y dinámica, entonces ponemos un primer parcial del 25%, tal fecha, informe de lectura, por ejemplo. Segundo parcial del 25%, tal fecha, trabajo en equipo. Seguimiento, 30%, tales fechas, 1, 2, 3, o 2 fechas de 15 y 15, o solo un 30% porque es un curso dirigido, un curso rápido, entonces
30%, un trabajo de consulta, con un análisis y con un mapa conceptual, lo explicas ahí, ¿sí? Y evaluación final, el 20%, tal fecha, listo. Nombre del docente, correo electrónico, terminamos nuestro plan de aula. Queridos compañeros, si ya lo tenemos hecho y se lo entregamos a nuestro coordinador, rico, no es sino que lo envíen al correo clemencia.toro@uniremington.edu.co. Ese es mi correo. Ahí me pueden hacer todas las consultas que ustedes quieran, ¿sí? Como les digo, si ya se lo entregaron a su coordinador, rico. Si a nivel de sede manejan una programación de área diferente, ¿sí? Usted me la adapta a estas casillas, a este formato en Excel que le va a llegar y me la reenvía al correo. Si ni lo uno ni lo otro, porque no lo ven necesario, porque la sede no se los ha exigido, por infinidad de cosas, pues nos toca hacerlo y tenemos hasta la próxima semana, me lo hacen llegar, ¿sí? Esa es la fecha para que ustedes se sienten y hagan este formato, ¿sí? Este formato de qué da cuenta, así sea tu materia de 7 semanas, da cuenta de la seriedad de tu proceso. Es nuestro sello como Corporación Universitaria Remington. Es la demostración de que tú manejas la metodología a distancia, que tú estás manejando un orden lógico y progresivo en tu materia y que no vas a tener que dar más explicaciones de las necesarias porque simplemente tu coordinador evidencia y ve tu proceso, y que a nivel de universidad tenemos a todos nuestros docentes, ¿sí? Con unas materias muy serias, muy bien fundamentadas, demostrando calidad académica en cada paso que damos para lograr nuestra propia certificación. Muchachos, estoy a la orden para lo que necesiten. Estos encuentros se van a seguir dando. Lo que necesiten me pueden marcar también al 322-1000, extensión 4013. Un gusto, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.